Entonces, como decía antes, son estos tres segmentos. Ahí ya hay una cosa rara porque el propio movimiento está organizado como un segmento del Estado, con la gente que trabaja dentro del Estado y está también organizado como el movimiento. Entonces es una cosa que para los movimientos autonomistas esto suena raro, porque como esto que un movimiento del lado de la sociedad civil está con el Estado dentro, pero se conformó así desde que empezó y así queda hasta ahora. Pero esto es un tema que en todas las plenarias del movimiento se discute profundamente si deben quedarse ahí los representantes del Estado o no. Pero hasta la quinta plenaria que pasó en 2013, ahora estamos organizando para el año que viene la sexta plenaria y sin duda vamos a discutir esto todavía más por este contexto de golpe de Brasil, entonces que tiene como representantes ahora que son golpistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Las instancias, entonces. El movimiento Achá está organizado con cuatro niveles federativos, así decir. Primero los foros locales, que son en las municipalidades, que organizan la gente ahí de la economía solidaria, que están, como mostré, en cerca de, como en 200 ciudades. Después tiene los fóruns estaduales, como de mi estado, por ejemplo, Rio Grande del Sur, y otros, São Paulo, Rio de Janeiro. Después los fóruns macro-regionales, que son de las regiones sur, norte, y hasta que llega en el foro brasileño, que son donde las principales decisiones son tomadas ahí. Y acá, como se organizan, ¿no? Entonces tenemos esta gran plenaria, que ya fueron 5, estamos organizando la sexta, donde se eligen representantes de emprendimientos de economía solidaria, representantes de las entidades de apoyo y fomento, y también representante de las redes de gestores, ¿no? Entonces, esa gente que está dentro del Estado. Esto pasa, en principio, era para ser como a cada 3 años, pero esta última ya hace más de 5 años que no salió por el contexto, y ya estamos organizando para el próximo año. Y también hay una coordinación nacional que hace los trabajos cotidianos, ¿no? Que también son con gente de los emprendimientos, de las entidades y también de la red de gestores. Ahora un poco rápidamente, porque ya no tengo mucho más tiempo, sobre el Estado. Entonces, ya en 2003 se constituye la Secretaría Nacional de Economía Solidaria con los gobiernos del PT. Tenemos ya también un Consejo Nacional de Economía Solidaria con representaciones diversas. Conferencias, ya fueron 2 conferencias nacionales de economía solidaria, donde el gobierno se compromete con las demandas del movimiento en estos momentos ahí. Las secretarías en los gobiernos de los estados y también las secretarías o departamentos en los gobiernos de las municipalidades. Entonces, en los estados está organizado así. Y algunos ejes de políticas acá, entonces redes de comercialización, empresas recuperadas, comercio justo, microcréditos y formación para los trabajadores. Es un poco de cómo está diseñado en el Estado. Y dejo acá unas reflexiones, entonces, cuáles son las formas de actuación y las interacciones de la economía solidaria en Brasil. Para mi trabajo estoy reflexionando con esta idea de que son pelo menos 3 ejes. De una lucha extrainstitucional, entonces, que está fuera del Estado, orientada por y para la creación de espacios de producción y reproducción de dinámicas sociales contrahegemónicas, que son, en la verdad, los emprendimientos, ¿no? La gente que trabaja con esta otra lógica de economía. Un segundo eje que es la lucha extrainstitucional enfocada en la confrontación política contra todos los retrocesos protagonizados por los gobiernos, como manifestaciones, movilizaciones, y ahí
Y por tercero, la lucha institucional, fortaleciendo los partidos posicionados contra la orden burgués y ocupando cargos electivos, sillas en secretarías de los gobiernos y en las instituciones participativas, como por ejemplo el orçamento participativo, que es una experiencia muy conocida de Brasil, los consejos gestores de políticas, audiencias públicas, comisiones, etc. Acá dejo solo dos sitios que tienen muchas informaciones sobre la economía solidaria en Brasil. Este primero es el propio sitio del movimiento, entonces Fórum Brasileño de Economía Solidaria, y este segundo es el sitio de CIES, que es este sistema de informaciones de economía solidaria, donde están muchas de las informaciones que traigo, y que es un sitio que está muy bueno porque es interactivo, ¿no? Entonces puedes hacer filtros ahí de las informaciones que busca, que gustaría de ver, y él hace un filtro y ya reúne las informaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos con Laura, por favor. Bueno, más o menos, en el caso de México, la capacidad demiúrgica del Estado viene de antes, ¿no? Entonces, los tres actores que yo mencioné, todos los que tienen que ver con el sector social de la economía, fueron organizados desde el Estado con esa cosa que se suponía que era un sindicato, pero que en realidad era una gestoría que se llamaba la CNC. Los que vienen de las SEPs gozaron afortunadamente de la invisibilidad que tenía la Iglesia. O sea, como la Iglesia era invisible, como decía Álvarez y Casa, la relación incestuosa entre una Iglesia invisibilizada y un Estado excomulgado, no se veían. Ahí estaban las cooperativas, sobre todo en el Bajío, estaban las organizaciones no gubernamentales, pero no se veían. De las organizaciones que aceptan la figura de asociación civil, hay de dos tipos. O sea, cuando las SEP salen de la Iglesia y se civilizan, hay dos tipos: las de base, las de grassroots, que son las, ¿cuántas dijiste? 54 comunidades, gracias. Y las de segundo piso, que es como la que nos comentaste, la del grupo de promotores. Las de grupos de promotores o de segundo piso siempre han tenido una bronca fundamental, que es la cuestión del financiamiento. Durante varios años han recurrido al financiamiento de iglesias y de otros organismos internacionales, y a partir de que se visibilizan empiezan a pelear por el financiamiento público del Estado. Con la creación de los fondos de coinversión de Indesol, y esto genera, desde mi punto de vista y desde la construcción del sujeto, un serio problema, porque el acceso a los fondos por parte de Indesol, al igual que lo que decía de la capacitación cooperativa, va dirigiendo el tipo de organización a la cual se le da financiamiento, y por lo tanto las que están disputando el financiamiento van condicionando sus propios proyectos a las directivas de Indesol. Y en este caso es muy similar a lo que pasa con las cooperativas, porque para poder presentar un proyecto Indesol hace falta tener plan de gerenciamiento, de mercadotecnia, de etcétera, etcétera, orientándolo mucho a emprendimientos productivos o de tipo mercantil. Y como una tercera, podríamos decir que están las autonomistas, que no todas dicen que son de la economía solidaria, que serían las comunidades que todavía tienen una lógica autonomista por ser comunidades indígenas, los caracoles